El secreto se aferraba a mí como una sombra fría, implacable, que no me dejaba escapar. Estaba sentada en una oficina inundada de luz, pero sentía como si estuviera enterrada bajo tierra. A mi alrededor, todos reían y conversaban, ignorando la cuerda invisible que apretaba lentamente mi cuello. Había guardado la verdad demasiado tiempo, creyendo que el silencio me protegería. Sin embargo, cada mirada, cada palabra, se convertía en una cuchilla que rasgaba lentamente la fachada que había construido. Sabía que sospechaban, que estaban escarbando, acercándose peligrosamente a aquello que había jurado mantener enterrado. Mi mano temblaba al tocar la pantalla, donde ese secreto esperaba pacientemente, dispuesto a destruirlo todo. ¿Podría mantener el silencio para siempre? ¿O sería la propia verdad quien finalmente encontrara el camino hacia la superficie? El día en que mi colega de máxima confianza destruyó mi carrera, me invitó a un café y me dijo que yo era su inspiración. Todavía recuerdo aquella mañana con total claridad. Llovía ligeramente en Madrid. Las gotas resbalaban perezosamente por los altos ventanales de nuestra sala de reuniones. Sincronizadas con el lento hundimiento de mi corazón, la pantalla mostró la noticia devastadora: nuestro mayor cliente acababa de cancelar el contrato. Me quedé paralizada, invadida, primero por la incredulidad y luego por un creciente pánico. Javier, nuestro director, me lanzó una mirada fugaz, los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada. Aquella mirada expresaba más que cualquier palabra. Me acusaba silenciosamente de incompetencia. No tenía respuestas, solo una confusión retorciéndose en mi interior. Todo había estado perfecto el día anterior, revisado meticulosamente 3 veces por mí misma. Era reconocida por mi precisión, admirada por mi agudeza. Pero ahora el silencio se sentía sofocante, los ojos críticos cuestionaban mis habilidades, mi valía. Laura, rompió el silencio Javier, con una decepción palpable en la voz. Tenemos que hablar más tarde, en privado. Asentí con torpeza, la garganta apretada, apenas consciente del murmullo de mi equipo mientras volvían a sus mesas. Todos, menos una persona. Sofía permaneció allí, callada, junto a mí, sus ojos marrones y dulces mostrando lo que parecía auténtica empatía. Sin decir nada, puso una mano reconfortante sobre mi hombro. Tranquila, todo va a salir bien, susurró suavemente, apartándome de las miradas curiosas. Venga, vamos a tomar un café. Salimos hacia la bulliciosa cafetería situada justo enfrente de la oficina, sentadas en una mesa apartada, rodeadas por el murmullo de los baristas llamando pedidos y conversaciones amortiguadas. Sofía deslizó hacia mí un capuchino caliente con una suave sonrisa. Su calma me tranquilizó, como siempre. Laura, sigue siendo la mejor aquí, dijo con convicción. Vas a superar esto. Todos creemos en ti, yo creo en ti. Bebí lentamente, permitiendo que el calor aflojara mis músculos tensos, ajena aún a lo fácil que podía fingirse la sinceridad. Las palabras de Sofía fluyeron sobre mí, reconfortantes, alentadoras. Siempre había sido mi mayor aliada, la primera en celebrar mis triunfos y consolar mis fracasos. Pero mientras hablaba, no podía apartar una pequeña voz insistente en el fondo de mi mente, preguntando cómo había podido desmoronarse todo tan repentinamente. Sofía sonrió otra vez, de forma tranquilizadora, demasiado tranquilizadora. Su expresión era impecable, casi ensayada, por primera vez. Sentí una extraña perturbación bajo su amabilidad, algo inquietante que aún no podía identificar. Al levantarse,
ajustándose su impecable chaqueta. Volvió a colocar suavemente una mano reconfortante sobre la mía. No te preocupes, Laura, eres mi inspiración. No lo olvides, dijo cálidamente. Observé cómo su elegante figura se mezclaba entre la multitud en la calle y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no encajaba, algo profundamente mal. Mi intuición susurraba persistentemente que la persona que me consolaba quizá fuera precisamente la razón por la que necesitaba consuelo. Aparté ese pensamiento, sacudiendo ligeramente la cabeza ante la absurda idea, pero aún así, una parte de mí sabía que esto era solo el principio, la primera señal de una traición disfrazada tras una sonrisa amable. Cuando confías profundamente en alguien, cada sospecha parece una traición hacia ti misma, tu propia traición, la duda infiltrándose en lugares donde no debería estar. Pero una vez que la sospecha echa raíces, no se desprende fácilmente. Después de la reunión, me senté frente a mi escritorio con los dedos temblando ligeramente mientras intentaba reconstruir paso a paso nuestro proyecto fallido. El brillo intenso del monitor parecía severo, casi acusador. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes, preguntas, dudas sutiles, críticas veladas. Cada frase profundizaba más, socavando la confianza que cuidadosamente había construido durante años. Javier pasó cerca, deteniendo sus pasos lo suficiente junto a mi mesa para dejar un silencio denso entre nosotros. No dijo nada, no hacía falta. La tensión gritaba su decepción. Sentí un nudo en el pecho, constriñendo hasta dificultar mi respiración. Al otro lado de la oficina abierta, Sofía se sentaba tranquilamente, lanzando ocasionalmente miradas hacia mí. Cada vistazo parecía lleno de simpatía, de comprensión, pero ahora algo parecía torcido, contaminado por aquella semilla de sospecha que había sentido en la cafetería. Mi intuición rara vez fallaba, aunque libraba una batalla feroz contra mi lealtad. Sofía había sido mi confidente, alguien a quien había confiado mis dudas profesionales, mis ansiedades personales e incluso secretos susurrados tras las fiestas de la oficina. Pero alguna vez ella me había confiado los suyos. Mentalmente empecé a repasar los últimos acontecimientos, pequeños momentos aparentemente triviales, ahora teñidos de dudas. Una sesión de brainstorming nocturna donde Sofía tomaba notas atentamente, sonriendo de forma alentadora mientras sugería cambios sutiles pero cruciales a mi plan, cambios que yo había aceptado sin cuestionar, o aquellas innumerables conversaciones casuales durante las comidas, con sus preguntas amablemente dirigidas a mis estrategias, clientes y métodos, disfrazadas de curiosidad genuina. Mis dedos hicieron clic distraídamente sobre el ratón, recorriendo los archivos del proyecto. Entonces, mis ojos detectaron algo sutil, pero inquietante, pequeños cambios, apenas perceptibles, frases ligeramente alteradas, números cruciales modificados que cambiaban completamente el sentido, modificaciones que nunca había probado. Mi pulso se aceleró, la adrenalina hormigueaba en mis dedos. Miré nuevamente hacia Sofía, con el corazón latiendo rápido. Ella reía suavemente, conversando con naturalidad entre compañeros como si nada hubiese ocurrido, absolutamente tranquila. Su sonrisa despreocupada de repente se sentía vacía, casi siniestra. La duda floreció plenamente ahora, oscureciendo mis pensamientos. ¿Había realmente orquestado ella esos fracasos, moviendo hilos invisibles a mis espaldas, porque por celos, por ambición o por algo más oscuro que aún no lograba comprender? Un recuerdo emergió de repente en mi mente. En aquel momento me había parecido insignificante, una escena fugaz olvidada casi al instante. La semana pasada,
Sofía recibió un pequeño paquete entregado directamente en su escritorio. Recordé cómo sus manos temblaron levemente al tomarlo, su rostro perdiendo brevemente la máscara de serenidad para dar paso, por un instante, al pánico. Le pregunté de manera casual: ¿todo bien? Solo unos papeles, respondió apresuradamente, guardando el paquete discretamente en su bolso. Su voz había sonado extrañamente tensa. ¿Pero por qué ponerse nerviosa por unos simples papeles? Me di cuenta, con un dolor casi físico, que a pesar de nuestra cercanía, Sofía rara vez hablaba sobre sí misma, siempre esquivaba hábilmente mis preguntas personales, dirigiendo con destreza el foco hacia mí. No sabía casi nada sobre su pasado, ni sobre su vida antes de incorporarse a la empresa hace 2 años. Siempre había eludido con gracia esas preguntas, haciéndome sentir incluso invasiva por haberlas hecho. De repente, me sentí vulnerable, expuesta. ¿Cómo había permitido que alguien se acercara tanto sin saber realmente quién era? Mi instinto, ahora despierto y alerta, susurraba con insistencia que Sofía había logrado ubicarse en el corazón mismo de mi confianza, acumulando discretamente influencia, sembrando cuidadosamente pequeñas semillas de duda en mi trabajo. Respiré profundamente, intentando controlar la oleada de emociones que amenazaba con ahogarme. La sospecha por sí sola no era prueba suficiente, pero esa inquietud persistía, susurrando insistentemente que mi aliada más cercana podría ser en realidad mi adversaria más peligrosa. Y si estaba en lo cierto, la traición de Sofía era mucho más profunda y astuta de lo que jamás podría haber imaginado. La sospecha es algo extraño, no llega haciendo ruido, susurra suavemente al principio, como el lejano murmullo de hojas movidas por el viento, fácil de ignorar hasta que, de repente, es el único sonido que escuchas. Esa noche no conseguí dormir. Me senté encogida en el sofá, la tenue luz del portátil iluminando el apartamento, mis ojos fijos en la fotografía de perfil profesional de Sofía. Su tranquila sonrisa me devolvía la mirada, perfectamente inocente, increíblemente sincera. Sentí una punzada profunda, una extraña mezcla de culpa e incredulidad. ¿Estaba siendo paranoica? ¿O realmente algo iba mal? Mi mente se negó a descansar. Reviví escenas, conversaciones, interacciones, analizando cada palabra, cada sutil expresión. Algo no encajaba, aunque no tenía pruebas concretas, solamente una intuición que tiraba suavemente de mi conciencia, como alguien tan solidaria, aparentemente tan sincera, podía orquestar un sabotaje tan sutil. Me puse de pie y caminé lentamente, descalza, mis pasos apenas audibles sobre el suelo de madera. El leve rumor del tráfico madrileño entraba amortiguado por las ventanas cerradas, un ruido de fondo inquieto que reflejaba mi propio desasosiego. Mis pensamientos volvieron nuevamente a la extraña reacción de Sofía cuando recibió aquel paquete. Sus manos habían temblado. Su mirada brevemente aterrada. Sentí cómo mi estómago se contraía al surgir repentinamente una idea clara en mi mente, antes de que la racionalidad pudiera detenerme. Tomé el portátil y volví al sofá. Mis dedos dudaron brevemente sobre el teclado antes de escribir el nombre de Sofía en el buscador. Los primeros resultados no sorprendieron: perfiles profesionales, recomendaciones brillantes, imágenes impecables. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Entonces me detuve, tomando conciencia súbitamente. ¿Qué sabía realmente sobre ella, más allá de estos perfiles cuidadosamente elaborados? Respiré profundamente, con el corazón latiendo acelerado
y empecé a afinar la búsqueda, cotejando sus antecedentes, roles anteriores, educación. Cada detalle cuadraba, pero al mismo tiempo cada uno parecía sospechosamente superficial, como si estuvieran colocados cuidadosamente en lugar de surgir de forma natural. El cursor parpadeaba silenciosamente en la barra de búsqueda. Dudé un momento y luego tecleé lentamente. Con deliberación, Sofía Stewart, Texas. Pulsé Enter, sintiendo cómo se cortaba mi respiración. Cargaron los resultados. Inicialmente no apareció nada significativo, perfiles irrelevantes, menciones casuales. Entonces, un pequeño titular enterrado en la segunda página capturó mi atención. Emily Hartman, buscada por fraude corporativo grave en Houston. Casi lo pasé por alto, pero algo, quizás nuevamente la intuición, me impulsó a avanzar. Al hacer clic en el enlace sentí como mi pulso se aceleraba. Apareció una fotografía granulada y mi corazón casi se detuvo. Era indudablemente Sofía, más joven, con el cabello más oscuro, mirada más dura, pero sin lugar a dudas, era ella. Observé atónita en silencio, sintiendo cómo la incredulidad chocaba de frente con la certeza. Mi mente intentó desesperadamente negar las evidencias, pero la intuición, ahora gritando con claridad, confirmaba lo que más había temido Sofía Stewart. Mi amiga de confianza y aliada más cercana no era quien decía ser. Mis manos temblaron levemente, una tormenta de emociones estallando en mi interior. Conmoción, traición, confusión, ira. Sofía había mentido, no solo a mí, sino a todos, tejiendo una vida cimentada en la mentira y la manipulación. Ahora estaba segura de que los recientes reveses profesionales que había sufrido no eran coincidencias en absoluto, eran movimientos cuidadosamente calculados por alguien cuya existencia entera giraba en torno al engaño. Mientras el peso de esta revelación se asentaba, cerré suavemente el portátil, exhalando lentamente para calmar la tempestad que rugía en mi interior. Ahora sabía que mis instintos siempre habían tenido razón. La confianza me había cegado, pero finalmente la intuición había roto ese velo. Con la claridad llegó también la determinación. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer, y no sería fácil. Las verdades más duras siempre permanecen ocultas bajo aguas tranquilas, y para descubrirlas debes sumergirte más profundamente de lo que habías planeado jamás. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina. El edificio estaba todavía silencioso, con apenas unas luces distantes atravesando las puertas de cristal. Mis pasos resonaron suavemente sobre el suelo pulido. Cada taconeo me recordaba el secreto que ahora llevaba conmigo. Me senté frente a mi escritorio, el corazón latiendo con rapidez, una mezcla de adrenalina y ansiedad girando vertiginosamente en mi interior. Mis dedos flotaron un instante sobre el teclado, dudando, pero dudar no cambiaría la realidad. Con una respiración profunda, abrí la carpeta compartida del proyecto y comencé a revisar meticulosamente cada archivo. Me movía en silencio, con cautela, asegurando que mi presencia pasara inadvertida, consciente de cada leve clic y pulsación. No pasó mucho tiempo antes de encontrar la primera discrepancia preocupante. Un correo que supuestamente yo había enviado a las 22:45 horas, justo cuando recordaba claramente estar en la ducha tras una sesión tardía en el gimnasio. Mi pulso se aceleró al leerlo. El lenguaje imitaba el mío casi a la perfección, aunque el tono era ligeramente más brusco, menos diplomático, claramente diseñado para provocar tensión con el cliente. Sofía había estado en la oficina aquella noche, supuestamente finalizando algunos recursos creativos. Al darme cuenta, sentí un nudo en la garganta, se me revolvió el estómago
al imaginarla sentada tranquilamente en su mesa, redactando con cuidado aquellas notas sutilmente saboteadoras bajo mi nombre. Pasé entonces a las líneas de tiempo y propuestas del proyecto, examinando minuciosamente cada detalle. Cada modificación parecía trivial por sí misma, un plazo desplazado, una cifra del presupuesto ajustada pequeña, pero suficiente para provocar malentendidos y frustraciones en los clientes. Mis ojos ardían levemente por el cansancio, pero seguía adelante, decidida a reunir evidencias claras e irrefutables, mientras recorría documentos anteriores. Un proyecto familiar captó mi atención, uno que curiosamente había tenido problemas meses atrás. Abrí el archivo, escaneándolo rápidamente. Nuevamente apareció la tenue sombra de la sutil interferencia de Sofía. Apreté los dedos involuntariamente. ¿Desde cuando había estado minándome sin que yo me diera cuenta? De repente, unos pasos resonaron detrás de mí. Rápidamente minimicé las ventanas, girándome con calma mientras Javier se acercaba a mi escritorio. Laura, comenzó él con cuidado, evidentemente incómodo. Sobre lo de ayer, quería disculparme si fui demasiado duro. Sé que trabajaste mucho en esto. Su voz era cautelosa, distante, teñida de duda. Sentí una punzada de dolor mezclado con ira. El sabotaje de Sofía había creado grietas que ni una disculpa sencilla podía reparar fácilmente. Te lo agradezco, respondí tranquilamente. Ocultando mi confusión interna, estoy averiguando qué salió mal. Pronto te daré respuestas claras. Él asintió ligeramente con una sonrisa tenue e insegura. Luego se alejó dejándome sola, inmersa silenciosamente en mis descubrimientos. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el inmenso autocontrol necesario para mantener la compostura frente a la traición. Al otro lado de la oficina, Sofía entró con total naturalidad, saludando cálidamente a los compañeros, sonriendo y riendo con absoluta facilidad. Su máscara permanecía impecable, mientras la mía comenzaba a resquebrajarse rápidamente bajo el peso del nuevo conocimiento. Sofía captó mi mirada y sonrió con calidez, saludándome brevemente antes de sentarse con elegancia en su silla. Me obligué a devolverle la sonrisa, un esfuerzo casi doloroso. Volví la mirada a mi pantalla, sin ver realmente los archivos, sino la forma exacta de la duplicidad de Sofía. Ahora lo entendía claramente. La confianza había sido mi mayor vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad se había acabado. Mis dedos volvieron al teclado, firmes y decididos. Esto ya no era solo sobre mí, era sobre la verdad, la responsabilidad y la justicia. Sofía Stewart Emily Hartman había iniciado este juego. Y ahora, de forma tranquila y metódica, yo estaba lista para terminarlo. La gente suele decir que el pasado es solo un recuerdo, pero a veces es más bien un fantasma que nos persigue hasta que nos enfrentamos a él. Los días posteriores a mi descubrimiento se sintieron irreales, como si estuviese atrapada entre dos mundos, uno normal, rutinario y profesional, otro tenso, oscuro, consumido por la necesidad urgente de desenterrar verdades ocultas bajo capas de mentiras. Cada mañana llegaba temprano, salía tarde y dedicaba cada minuto libre a unir las piezas dispersas del pasado cuidadosamente ocultado de Sofía. Una semana después de descubrir su alias, me encontraba nuevamente sentada en mi escritorio, con el café intacto y la mente acelerada. El nombre Emily Hartman resonaba continuamente en mis pensamientos, un incómodo recordatorio de la verdadera identidad de Sofía. Había pasado horas rastreando sus movimientos, tirando suavemente de hilos, intentando entender quién era realmente Sofía, Emily,
detrás de aquella fachada perfectamente elaborada. Mi siguiente pista llegó de forma inesperada. Era la hora del almuerzo. La oficina bullía con conversaciones casuales y risas, ajena al drama oculto que se desarrollaba bajo sus narices. Mi móvil vibró suavemente, una notificación, un correo electrónico de un remitente desconocido, titulado simplemente sobre Emily Hartman. Mi corazón saltó hasta la garganta. Miré rápidamente alrededor para asegurar privacidad y abrí el mensaje. Laura, he visto tus recientes búsquedas en internet sobre Emily Hartman. Creo que debemos hablar urgentemente. Nos vemos esta noche en el Café Nero a las 20:00. Siéntate cerca de la ventana del fondo. No te equivocas sobre ella. El correo electrónico no llevaba firma. Era críptico y alarmantemente directo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba claro que alguien se había dado cuenta de mis averiguaciones. ¿Sería un aliado o una amenaza? Dudé brevemente, valorando el riesgo, pero finalmente ganó la curiosidad y la desesperación. Necesitaba saber más. Aquella noche llegué temprano al Café Nero, escogiendo discretamente una mesa en penumbra junto a la ventana trasera. Tal como me habían indicado, mi pulso latía acelerado y nervioso. Cada segundo se estiraba como una eternidad mientras observaba a los clientes entrar y salir, todos anónimos e indiferentes. Entonces, exactamente a las 8, una mujer se acercó mayor, unos 40 y tantos, vestida con elegancia, pero visiblemente nerviosa. Miró cautelosamente alrededor antes de sentarse frente a mí. ¿Eres Laura? Su voz temblaba ligeramente. Asentí despacio, tragando saliva con dificultad. ¿Y usted es? Me llamo Marta Benítez, dijo suavemente, sus ojos recorriendo inquietos el local. Trabajé muy de cerca con Emily, o Sofía, como tú la conoces ahora. Sé cosas sobre ella que podrían costarme muy caro, pero mereces conocer la verdad. ¿Por qué me ayudas? Pregunté en voz baja. Titubeó, con una tristeza profunda en la mirada, porque Emily destrozó mi carrera exactamente igual que intenta destrozar la tuya. Las palabras de Marta me oprimieron dolorosamente el pecho. Me incliné hacia adelante, con el corazón golpeando fuerte. Por favor, cuéntamelo todo. Inhaló profundamente para calmarse y comenzó. Emily trabajó hace años en nuestra oficina en Houston. Era brillante, encantadora, pero peligrosa. Durante varios meses, malversó casi $500,000, dejando un complejo rastro que me señalaba directamente a mí, su jefa, como responsable del robo. Después desapareció sin dejar rastro, abandonándome para afrontar las consecuencias. Hizo una pausa, con la voz ligeramente temblorosa, sus ojos reviviendo el tormento del recuerdo. Lo perdí todo: mi reputación, mi carrera, casi mi cordura. Tardé años en recuperarme, pero cuando vi tus búsquedas en internet, reconocí el mismo patrón. Lo está haciendo de nuevo, porque ahora, porque a mí. Mi voz salió débil, casi inaudible, porque representas una amenaza. Laura, respondió con sencillez, mirándome con compasión. Eres inteligente, tienes talento, exactamente el tipo de mujer que Emily siempre elige. Ella elimina a quienes se interponen en su camino, silenciosamente, con eficacia y sin misericordia. Me recosté hacia atrás, abrumada. La cálida sonrisa de Sofía, sus gestos solidarios, sus palabras reconfortantes. Ahora todo giraba bruscamente hacia una oscura traición. Sentí aquella deslealtad como un golpe físico, profundo y despiadado. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, conteniendo apenas la ira y la impotencia. Marta se inclinó hacia adelante. Decidida, tienes que desenmascararla.
cuidadosamente, públicamente y con pruebas irrefutables. Yo no pude hacerlo, pero quizás tú aún puedas. Me entregó un sobre grueso. Aquí dentro está todo lo que he podido reunir: registros bancarios, capturas de pantalla, cartas, protégete, termina lo que yo no pude. Lo tomé en silencio, sintiendo su peso no solo en mis manos, sino también en mi pecho. El ruido del café se desvaneció hasta quedar en un murmullo distante mientras comprendía la enorme responsabilidad que acababa de recibir. Marta se levantó despacio, con una expresión mezcla de alivio y tristeza persistente. Buena suerte. Laura, ten mucho cuidado. Estás enfrentándote a alguien que ya no tiene nada que perder. Mientras la veía desaparecer en la noche, apreté más fuerte el sobre, consciente de que la batalla en la que me había involucrado iba mucho más allá de sospechas y rivalidades profesionales. Ahora se había vuelto algo personal y peligroso. La verdad rara vez es amable. Cuando aparece, golpea rápida y brutalmente, dejándote destrozada, pero también liberada. Después de la partida de Marta, fui directamente a casa y cerré firmemente la puerta tras de mí. El corazón me latía con fuerza mientras colocaba aquel sobre pesado sobre la mesa del salón. El silencio de mi apartamento se volvió ensordecedor. Cada sirena distante, cada crujido de pasos vecinos se amplificaba, aumentando mi ansiedad. Exhalé lentamente, calmándome lo suficiente para abrir el sobre. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba documentos, fotografías y cartas. Cada elemento era un inquietante fragmento del pasado oculto de Sofía. La primera fotografía me robó el aliento. Allí estaba Sofía, no, Emily posando segura en una gala corporativa, copa en mano, con una sonrisa radiante, luciendo como una auténtica estrella en ascenso. A su lado, Marta, ingenua y confiada, exactamente igual que yo hasta hacía solo unos días. Aquella imagen resonó profundamente en mí, un amargo reflejo de mi propia fe mal depositada. Dejé la fotografía a un lado y revisé los extractos bancarios, destacando extrañas transacciones financieras, malversaciones cuidadosamente ocultas y registros hábilmente manipulados que apuntaban directamente al fraude cometido por Emily. El corazón se me encogió mientras comprendía el alcance de su engaño. Había inculpado hábilmente a Marta, asegurándose de que todas las pistas se alejaran de su fachada impecable. Encontré también informes policiales, documentos judiciales y, finalmente, una copia clara de la orden de arresto contra Emily emitida en Texas, todavía vigente, que detallaba graves cargos por fraude, malversación y falsificación. Las pruebas eran dolorosamente evidentes. Laura también había incluido capturas de pantalla de mensajes que Emily había enviado años atrás, arrogantes, fríos, calculadores, describiendo abiertamente cómo manipulaba la confianza de las personas, usando encanto y sutiles sabotajes para eliminar rivales. Cada mensaje parecía personal, como si estuviera burlándose directamente de mí, ridiculizando mi confianza inocente. A medida que seguía leyendo, una fría certeza se instaló en mi interior. Sofía no había llegado casualmente a mi vida, me había elegido específicamente. Yo era el objetivo perfecto, ambiciosa, confiada, justo en el lugar donde ella deseaba estar. Sentí crecer dentro de mí una rabia silenciosa y controlada, más fuerte con cada nueva prueba. Pero bajo esa ira había algo más profundo y doloroso, una tristeza inmensa. Lamentaba profundamente la confianza perdida, la amistad destruida y la ingenuidad que había permitido sentir. Mi móvil vibró de repente, sacándome abruptamente de mis pensamientos. El nombre de Sofía apareció en la pantalla.
brillante e inocente, como una burla. Dudé brevemente, pero finalmente contesté con cautela. Hola, Laura. Su voz era alegre, amable, casi dolorosamente amistosa. Solo quería saber cómo estás. Hoy parecías distraída. Tragué saliva, apretando más fuerte el teléfono. Cada instinto me pedía confrontarla, pero sabía que debía contenerme. Respondí suavemente, controlando mi tono al máximo. Estoy bien, solo algo cansada. Gracias por preocuparte. Estoy aquí si necesitas algo, dijo cálidamente, con una sinceridad extremadamente convincente. Al colgar, sentí como mi mano apretaba con fuerza el teléfono, los nudillos blancos por la tensión. Emily Hartman era hábil, peligrosamente hábil. Ahora comprendía por qué Marta había fracasado. Emily se fortalecía en la confrontación, retorciendo cualquier acusación para sacar ventaja. No, debía jugar a su mismo juego. De manera paciente y metódica, coloqué cuidadosamente todas las pruebas de vuelta en el sobre. Mañana compartiría todo con Javier, discretamente y con cuidado. Pero antes de confrontar abiertamente a Sofía, debía asegurarme de que cada detalle estuviera verificado, fuera irrefutable y completamente claro. Esa noche, mientras la oscuridad llenaba mi apartamento, el sueño volvió a escaparse de mí, pero esta vez la ansiedad dejó paso a la claridad y la determinación. Las sombras habían sido desenmascaradas, los secretos revelados, no dejándome otra opción más que enfrentar directamente la traición. La única pregunta ahora era si podría sobrevivir a lo que vendría después. Toda gran revelación no comienza con caos, sino con calma y cuidadosa preparación. Para mí, desenmascarar a Sofía significaba caminar sobre una cuerda floja. Un solo movimiento en falso y todo podría derrumbarse. En los días posteriores a mi descubrimiento, me forcé a mantener un ritmo deliberado y cuidadoso. Cada mañana llegaba temprano a la oficina, saludando cálidamente a mis compañeros, proyectando seguridad y tranquilidad. Sofía continuó con su rutina habitual riendo, interactuando sin esfuerzo con los demás, aparentemente ajena al sutil cambio en mi actitud, pero debajo de mi apariencia serena hervía una tensión constante. Cada sonrisa amable de Sofía me parecía una provocación. Cada intercambio educado era una prueba a mi autocontrol. Sabía que la confrontación requería paciencia. Solo tenía una oportunidad para actuar y debía ser perfecta. Una tarde, cuando la oficina ya se había vaciado, me acerqué a la puerta del despacho de Javier y toqué suavemente el cristal. Él levantó la vista sorprendido. Luego hizo un gesto para que entrara. Laura, dijo con cautela, echándose ligeramente hacia atrás en su silla. ¿Qué ocurre sin decir una palabra? Coloqué suavemente el sobre en su escritorio. Él miró hacia abajo, confundido. Ábrelo, le insté en voz baja. Por favor. Dudó. Luego lentamente sacó los documentos. Observé cómo su expresión pasaba de una curiosidad leve a una preocupación creciente, hasta finalmente convertirse en una profunda conmoción. Alzó bruscamente la mirada, mirándome con intensidad renovada. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja, con incredulidad. ¿Pruebas?, respondí con firmeza. Sofía no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Emily Hartman y está buscada en Texas por fraude corporativo grave. Ha estado saboteando sistemáticamente mis proyectos para desacreditarme. Javier se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. Esto es muy grave. Laura, ¿estás completamente segura? No tengo ninguna duda, contesté calmadamente, sosteniendo su mirada. He comprobado todo 2 veces. La orden policial sigue activa. Su víctima anterior me proporcionó pruebas adicionales, registros bancarios, conversaciones
Está todo ahí. Javier exhaló lentamente, asimilando la gravedad de lo que tenía delante. Cerró el sobre y me lo devolvió cuidadosamente. ¿Qué propones que hagamos? Me mantuve firme, eligiendo cuidadosamente mis palabras. La próxima semana tenemos la reunión anual de toda la empresa. Sofía presentará su gran proyecto, el mismo que discretamente robó de mis propuestas. Dejémosla presentar, que se sienta segura. Luego, lo revelaré todo públicamente. Javier parecía preocupado. ¿Públicamente? ¿No te parece demasiado dramático? No, respondí decidida. Sofía prospera gracias al secreto y la manipulación. Confrontarla en privado le permitiría tergiversar la verdad. La revelación pública es la única forma de garantizar claridad y justicia. Me observó detenidamente, reconociendo algo en mis ojos: fuerza, determinación y quizás una ira justificada. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Laura, te apoyaré, pero ten mucho cuidado. Si tienes razón, esto podría complicarse muy rápidamente. Lo sé, dije suavemente, recogiendo el sobre. Estoy preparada para lo que venga. Al caminar de vuelta a mi escritorio, sentí como la adrenalina recorría intensamente mi cuerpo, afilada, pero controlada. Mi plan ya estaba oficialmente en marcha. En solo unos días, la fachada cuidadosamente construida por Sofía se haría pedazos de manera espectacular y todos finalmente la verían tal y como realmente era. Al pasar junto al escritorio vacío de Sofía, me detuve brevemente, observando el espacio ordenado, meticuloso, cada detalle perfectamente colocado, una máscara de perfección. Era irónico, casi trágico. Ella había dedicado años a construir ilusiones. Ahora yo, silenciosamente y de forma metódica, me preparaba para derribarlas todas. Siempre hay una calma extraña antes de que todo explote, como una suave inhalación antes de un grito. La mañana de la reunión anual llegó despejada y brillante, una ironía perfecta considerando la tormenta que estaba por estallar. Me quedé unos minutos frente al espejo, ajustando mi americana, escogiendo cuidadosamente los pendientes, practicando respiraciones tranquilas. Cada pequeño detalle me parecía extrañamente significativo, como un escudo que protegía mi aparente calma del caos interior. El auditorio de la empresa se llenó rápidamente, un murmullo de conversaciones inundando el amplio salón. Mis compañeros intercambiaban saludos amables, acomodándose en sus asientos sin sospechar la dramática confrontación que estaba a punto de ocurrir. El corazón me latía con fuerza mientras tomaba mi lugar, forzando una sonrisa educada cuando Sofía entró en la sala, saludando con seguridad a los demás mientras avanzaba con elegancia hacia el escenario. Sentí la mirada fugaz de Javier cruzarse con la mía desde el otro lado de la sala, un leve gesto afirmando su apoyo incondicional. La garganta se me secó, el pulso acelerado, pero mi compostura exterior no flaqueó en ningún momento. La reunión comenzó sin complicaciones. Los ejecutivos compartieron actualizaciones anuales, éxitos financieros e iniciativas futuras. Todo pasaba como un borrón, pues mi atención estaba fija en Sofía, quien permanecía sentada con aplomo, segura, completamente tranquila. Vestía un elegante vestido azul marino, cada gesto transmitiendo profesionalidad. Para cualquier otra persona, Sofía representaba éxito y confianza. Solo yo podía ver las sutiles mentiras tras su impecable máscara. Y ahora, anunció Javier con voz clara y firme, Sofía Stewart presentará su último proyecto, uno en el que ha estado profundamente involucrada. Un aplauso cortés recorrió el público. Sofía se levantó con gracia, acercándose al podio con confianza ensayada. Su sonrisa era cálida, cercana
y sus ojos brillaban con sinceridad mientras agradecía a los presentes. Gracias a todos, comenzó con fluidez, su voz rebosando autenticidad. Estoy orgullosa de presentarles un proyecto que he desarrollado con gran entusiasmo y dedicación para llevar nuestra empresa hacia adelante. Sentí que el pecho se me encogía dolorosamente al verla lanzar con absoluta naturalidad una presentación construida íntegramente sobre mis propias ideas, mis estrategias cuidadosamente elaboradas y mis conocimientos adquiridos con esfuerzo, todo hábilmente modificado y rebautizado bajo su nombre. Su engaño era crudo, insoportable, pero esperé pacientemente, calculando con exactitud el momento oportuno. Cuando Sofía terminó entre aplausos de aprobación, sentí cómo se aceleraba mi pulso. Javier se levantó, preparándose para abrir el turno de preguntas. Mi momento había llegado. Con el corazón latiendo fuerte, me puse lentamente de pie, captando de inmediato la atención de todos. Un susurro de sorpresa recorrió la audiencia. Laura, la voz de Sofía sonó cálida, desconcertada, inocente de forma convincente. ¿Querías preguntar algo? La sala quedó inmediatamente en silencio. Decenas de miradas se centraron en mí. Inspiré profundamente, estabilizándome, y hablé clara y serenamente, midiendo cada palabra. En realidad, sí, comencé con voz firme pero controlada. Tengo una pregunta relacionada con la identidad y la integridad. La sonrisa confiada de Sofía flaqueó ligeramente. Sus ojos mostraron un atisbo de confusión. Javier asintió casi imperceptiblemente, animándome a continuar. Tu presentación ha sido impresionante, Sofía. Continué con calma, pero no he podido evitar notar sorprendentes similitudes con propuestas que desarrollé hace meses. Propuestas que misteriosamente desaparecieron o fracasaron en momentos clave. Un murmullo de confusión recorrió al público. Los ojos de Sofía se endurecieron sutilmente, aunque su voz siguió sonando tranquila. Laura, si hay alguna confusión, quizás deberíamos hablarlo en privado. No, interrumpí con firmeza, elevando ligeramente la voz y atrayendo toda la atención. Creo que la transparencia es importante aquí. ¿No te parece? Antes de que Sofía pudiera responder, proyecté el primer documento en la pantalla, grande detrás de ella, una comparación lado a lado que demostraba claramente que su proyecto coincidía exactamente con el mío, hasta en las frases precisas y puntos estratégicos. La audiencia empezó a revolverse incómoda. El rostro de Sofía palideció ligeramente, aunque mantenía admirablemente la compostura. Laura, estoy segura de que esto es un malentendido. No hay ningún malentendido, interrumpí con tranquilidad, pasando a la siguiente diapositiva. Pero quizás sea más importante responder otra pregunta. ¿Puedes explicarnos por qué estás en busca y captura en Texas por fraude y malversación? Un murmullo de asombro llenó el auditorio cuando mostré en pantalla la orden de arresto vigente de Emily Hartman junto con su fotografía policial, indudablemente Sofía, más joven pero claramente ella. Los ojos de Sofía se abrieron por completo, rompiendo visiblemente su compostura. Abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió inmediatamente. Como podéis ver, continué con voz clara y firme, ni siquiera te llamas realmente Sofía Stewart. Has engañado a todos aquí, manipulado proyectos, robado ideas y has intentado sistemáticamente destruir mi carrera. Un silencio abrumador cubrió la sala, decenas de miradas alternando rápidamente entre Sofía y yo. Finalmente, la máscara de Sofía se rompió por completo. El pánico cruzó abiertamente sus facciones mientras crecían los susurros. La evidencia
era ya imposible de refutar. Sofía. Emily, nos has engañado a todos, concluí con determinación, mirando directamente a sus ojos conmocionados, pero tu juego se termina aquí. En el silencio sofocante que siguió, Sofía permaneció paralizada, expuesta, incapaz de negar la verdad ahora claramente visible para todos. En ese instante, no sentí triunfo ni satisfacción, solo una profunda y auténtica sensación de alivio, acompañada por tristeza. La traición jamás trae alegría, solo una claridad dolorosa. La verdad no solo expone, también desmantela. Cuando la máscara se cae, ya no queda ningún lugar donde esconderse. En el silencio impactado del auditorio, todas las miradas se dirigieron bruscamente hacia Sofía. Su compostura, cuidadosamente construida, se hizo añicos como un cristal frágil, dejando al descubierto a una mujer repentinamente vulnerable, herida, expuesta. No, esto no puede ser, tartamudeó Sofía, la voz temblándole visiblemente por primera vez. Sus ojos saltaron frenéticamente entre mí, la pantalla detrás suyo, y Javier, buscando desesperadamente un apoyo que nunca llegaría. Laura, esto es ridículo. Esa no soy yo. Pero sus protestas sonaban vacías, ahogadas por las pruebas irrefutables que resplandecían claramente en la pantalla. Los murmullos se intensificaron rápidamente, pasando del desconcierto al asombro, a la traición y luego a la rabia. Los compañeros se movieron incómodos en sus asientos, con ojos muy abiertos, hablando en tonos bajos llenos de confusión y decepción. Javier se puso lentamente de pie, con una voz firme pero claramente teñida de tristeza. Sofía, o mejor dicho, Emily, creo que nos debes una explicación. Los ojos de Sofía se abrieron aún más, el pánico ahora dominando completamente lo que quedaba de su máscara de confianza. Javier, por favor, tú me conoces. Esto es algún tipo de montaje. Su voz se quebró, revelando claramente su desesperación. Javier permaneció firme, impasible. Las pruebas hablan por sí mismas. Las he revisado personalmente, son irrefutables. Nos engañaste a todos. La respiración de Sofía se volvió rápida y errática. Miró desesperada a su alrededor, encontrando solo silencio y juicio en rostros que antes habían confiado plenamente en ella. Finalmente, se giró bruscamente hacia mí, sus ojos destellando con rabia repentina, revelando por fin su verdadera naturaleza. Tú, siseó con amargura, señalándome con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto, siempre me has tenido envidia. No, respondí suavemente, mi voz firme pero con una tristeza genuina. Esto lo hiciste tú misma. Emily, tus mentiras finalmente te alcanzaron. Abrió la boca para argumentar nuevamente, pero dos guardias de seguridad habían entrado silenciosamente y avanzaban hacia el escenario. Los ojos de Sofía volvieron a abrirse por el miedo y la comprensión, su rabia desapareciendo de inmediato. No, esperad, suplicó frenéticamente, retrocediendo ante la seguridad que se acercaba, totalmente dominada por el pánico. Por favor, dejadme explicarlo. Pero ya no quedaba nada que explicar, ninguna historia que inventar. Sus palabras se apagaron cuando los guardias la guiaron con suavidad, pero con firmeza, lejos del atril. El silencio volvió a instalarse en la sala, roto únicamente por el lejano sonido de los tacones de Sofía resonando con ansiedad por el pasillo, hasta desaparecer por completo. Javier exhaló profundamente, visiblemente afectado por lo sucedido. Lentamente se giró hacia mí, con una mirada llena de respeto y compasión. Laura, gracias, dijo suavemente, con evidente sinceridad. Has manejado esto con un valor admirable. Estamos en deuda contigo.
contigo, asentí despacio, aún con el corazón pesado, pese a la victoria evidente. Cuando la reunión terminó torpemente, los compañeros empezaron a susurrar discretamente, lanzándome miradas de admiración y respeto cauteloso. Pero entre aquellos susurros de elogio, yo no sentí triunfo, solo una profunda fatiga. Al regresar a mi escritorio, ahora sumergido en el silencio reflexivo de una oficina vacía, me dejé caer sobre la silla, sintiendo el peso de todo lo ocurrido cayendo intensamente sobre mí. Miré hacia el espacio vacío que había ocupado Sofía, ahora extrañamente silencioso, sus archivos perfectamente ordenados, sus objetos personales cuidadosamente colocados, permanecían intactos, un crudo recordatorio de la fachada que había construido meticulosamente, ahora destrozada de manera irreversible. Entonces comprendí que desenmascarar a Sofía había revelado mucho más que su engaño, me había obligado a enfrentar una verdad aún más profunda. La confianza, una vez rota, nunca puede sanar completamente, y la traición deja cicatrices demasiado profundas como para que una simple victoria o una celebración vacía puedan borrarlas. Mientras la luz tenue del atardecer iluminaba suavemente mi escritorio, sentí la silenciosa punzada de una inocencia perdida y una amarga lucidez. La ilusión de Sofía había caído dramática y públicamente, pero no solo había caído su máscara, también lo había hecho la mía. Dicen que la victoria sabe dulce, pero la verdad es que muchas veces viene acompañada de algo amargo. A veces, la claridad no trae alegría, sino un dolor sutil que perdura mucho después de que los aplausos se hayan desvanecido. En los días posteriores a la dramática salida de Sofía, el ambiente en la oficina cambió radicalmente. Mis compañeros hablaban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia mí, inseguros de acercarse o mantener distancia. Las conversaciones se interrumpían abruptamente cuando yo pasaba. Las miradas se suavizaban en simpatía o se ampliaban con una silenciosa admiración. De un día para otro, pasé de ser una profesional discreta a una heroína reticente, un rol que nunca busqué y que no lograba asumir cómodamente. Javier me llamó varias veces a su despacho, expresándome gratitud, disculpas y palabras tranquilizadoras. Mi reputación se restableció plena y públicamente hubo comunicados oficiales aclarando mi inocencia, correos privados de disculpa y declaraciones destacando mi integridad. Sin embargo, bajo aquellos sinceros reconocimientos, todavía me sentía vacía. Se había hecho justicia, la verdad se había revelado, pero aquella victoria sabía amarga en mi boca. Una tarde, mientras revisaba documentos silenciosamente en mi escritorio, mi mirada se detuvo en el antiguo espacio de trabajo de Sofía, ahora vacío y despojado de sus objetos personales. La silla vacía, el escritorio limpio, el teléfono silencioso, todo aquello permanecía como un sombrío y punzante recordatorio de lo rápido que la confianza puede disolverse en traición. Mi mente inevitablemente se deslizó hacia momentos anteriores compartidos con Sofía, risas resonando en los pasillos, confidencias susurradas tomando café, apoyo mutuo durante proyectos que duraban hasta altas horas de la noche. Cada recuerdo, antes cálido, ahora quemaba con frialdad al conocer sus verdaderas intenciones. Laura, una voz suave, interrumpió mis pensamientos. Levanté la mirada, sorprendida, y vi a Sara, una compañera del departamento de marketing, parada con cautela frente a mi escritorio. Sus ojos eran prudentes pero amables, llenos de empatía. Hola, respondí suavemente, forzando una sonrisa educada. Solo quería decirte
comenzó Sara con delicadeza, que todos aquí te admiramos por lo que hiciste. Estamos muy agradecidos. Debe haber sido realmente difícil para ti. Lo fue, admití en voz baja, sorprendida por la vulnerabilidad que dejé escapar. Pero gracias, Sara dudó, claramente notando mi incomodidad. Si alguna vez necesitas hablar sobre cualquier cosa, estoy aquí. Estamos contigo. No estás sola. ¿Vale? Me sonrió con dulzura y, por primera vez en días, sentí que una pequeña parte del dolor dentro de mí se aliviaba ligeramente. Asentí agradecida, observando en silencio cómo se alejaba. Tal vez la confianza podría volver a crecer, despacio y con cuidado, alimentada por la honestidad cautelosa en lugar de la fe ciega. Aquella noche, regresé caminando a casa por las tranquilas calles madrileñas, las luces de la ciudad suavizadas por una ligera llovizna que empañaba suavemente mi visión. Al llegar a mi apartamento, cerré la puerta tras de mí, permaneciendo quieta unos momentos en la silenciosa calma. Finalmente sola, me permití respirar profundamente, soltando una tensión que no había notado que cargaba. Sin embargo, cuando el silencio se instaló a mi alrededor, regresó una leve sensación de vacío. La traición de Sofía no solo había sacudido mi carrera, también había fracturado mi sentido de la confianza, revelando verdades dolorosas sobre mí misma, sobre los demás y sobre la delicada fragilidad de las relaciones construidas sobre la buena fe. Aquella noche, mientras yacía despierta, mirando las suaves sombras que dibujaban patrones sobre mi techo, reconocí claramente la realidad de mi propia secuela emocional. Desenmascarar a Sofía había salvado mi carrera, restaurado mi credibilidad y otorgado justicia, pero también había cambiado irreversiblemente mi perspectiva, dejando una cicatriz permanente bajo la superficie de aquella victoria. Cuando finalmente cerré los ojos, sintiendo cómo lentamente el sueño me envolvía, comprendí profundamente y sin lugar a dudas una verdad esencial. La verdad es poderosa, pero rara vez indolora. La confianza, una vez rota, jamás vuelve a ser la misma. Como la porcelana que se rompe y se repara cuidadosamente. Las grietas permanecen un silencioso recordatorio de nuestra vulnerabilidad, pero también de nuestra fortaleza y crecimiento. En las semanas posteriores a la exposición de Sofía, mi vida recuperó lentamente cierta sensación de normalidad. La incomodidad inicial en la oficina se suavizó poco a poco, reemplazada por una aceptación tranquila y una calidez prudente. Javier y otros directivos de la empresa se acercaban con frecuencia para ofrecerme apoyo y renovar su confianza en mí, pero bajo esta aparente normalidad surgió en mi interior una nueva conciencia. La confianza ya no podía entregarse a ciegas, sino que debía cultivarse, probarse y ganarse conscientemente. Una fresca tarde de otoño, mientras las calles de Madrid bullían afuera de nuestro imponente edificio de oficinas, Javier me invitó a su despacho para una reunión privada. Se sentó tras su escritorio, mirándome con una calidez sincera en sus ojos. Laura, comenzó con cuidado, inclinándose ligeramente hacia adelante, me gustaría ofrecerte algo. Alcé levemente las cejas, sorprendida, mientras la curiosidad se mezclaba con la cautela. ¿Ofrecerme algo? Sonrió suavemente y me entregó una carpeta. Estamos creando un programa de mentoría para empleados nuevos, gente joven y talentosa que necesita orientación y apoyo de alguien confiable y con experiencia, alguien que ha enfrentado desafíos directamente. Abrí la carpeta y leí detenidamente los documentos, sintiendo como una inesperada calidez crecía dentro de mí. La idea resonó profundamente, tocando algo frágil pero lleno de esperanza en mi interior.
Creemos que tú serías perfecta para esto, continuó Javier con suavidad. Tus experiencias, todo lo que has superado, la integridad que has mostrado, pueden beneficiar realmente a los demás. Guardé silencio durante unos instantes mientras las emociones se mezclaban en mí. Nunca me había imaginado como una mentora. Nunca había pensado que mi doloroso camino podría inspirar el crecimiento de otra persona. Sin embargo, aquel pensamiento me llenó de un tranquilo propósito, una suave promesa emergiendo de las sombras de la traición. Sería un honor, respondí finalmente con voz suave, cerrando con cuidado la carpeta. De verdad, Javier. Muchas gracias. Él asintió cálidamente. No, Laura, gracias a ti por recordarnos a todos el valor y la resiliencia. Más tarde aquella noche, caminé nuevamente por el Parque del Retiro, escuchando cómo las hojas otoñales crujían suavemente bajo mis pies, el aire fresco y vivo, lleno de posibilidades. Encontré un banco familiar y me senté, sacando la libreta que ahora llevaba conmigo a todas partes y abriendo la página donde anteriormente había escrito: confía con cuidado, no a ciegas, perdona con prudencia, no de forma imprudente, cree plenamente, pero con sabiduría. Haciendo una pausa, añadí cuidadosamente debajo: devuelve generosamente aquello que aprendiste profundamente. Mi bolígrafo se detuvo reflexivamente. Mis ojos recorrieron cada letra con silenciosa convicción. La mentoría se sentía como una redención, una oportunidad de transformar la traición en algo significativo, una manera de convertir mis propias cicatrices en una suave guía para otros. De repente, mi móvil vibró suavemente. Era Sara, la compañera que me había ofrecido amabilidad desde el primer momento después del incidente. Su mensaje era sencillo: ¿vienes a cenar esta noche? Nos encantaría contar contigo. Vacilé brevemente, escuchando una cautela instintiva susurrar dentro de mí, pero esta vez, conscientemente, superé esa primera duda, respondiendo con calidez: me encantaría, nos vemos pronto. Cerrando mi libreta, me levanté del banco, sintiendo una silenciosa confianza florecer en mi interior. La confianza siempre implicaría riesgos, pero ahora entendía que también ofrecía algo profundamente valioso: la oportunidad de reconstruir, de reconectar, de sanar si se entregaba sabiamente, con los ojos bien abiertos. Aquella noche, las risas resonaron suavemente en el acogedor apartamento de Sara, compartiendo historias, pizza y una suave camaradería. Por primera vez en meses, me sentí genuinamente conectada, ya no aislada por la traición, sino abierta y bienvenida en la amistad. Más tarde, caminando hacia casa, bajo un cielo tranquilo lleno de estrellas, sentí como la paz se instalaba dentro de mí, una calma que no nacía del olvido, sino de la comprensión, la aceptación y la renovación. La traición de Sofía me había hecho pasar por el dolor, pero ese dolor también había afilado mi percepción, profundizado mi empatía y finalmente me había hecho más sabia y más fuerte. Deteniéndome brevemente bajo la cálida luz de una farola, levanté la vista hacia la infinita noche. Respirando profundamente el aire fresco de otoño, la confianza siempre dejaría cicatrices. Sin embargo, esas cicatrices podían convertirse en recordatorios no solo de heridas sufridas, sino de fortaleza recuperada. Al final, la traición no me había disminuido. Por el contrario, me había moldeado, convirtiéndome en alguien capaz de llevar suavemente sus heridas del pasado, con propósito, y de usar esas lecciones para guiar a los demás. Y aquello. Pensé en silencio.
era quizás la medida más auténtica de la sanación. Muchas gracias a todos por ver este video. Por favor, comenten y háganme saber qué les ha parecido esta historia. No olviden dar me gusta y suscribirse para ver más contenido interesante en mi canal.